También de un viaje que hicimos a Washington para hablar con funcionarios del Departamento de Estado y de la Casa Blanca. Esto es parte de las declaraciones publicadas por el dirigente de Primera Justicia, Tomás Guanipa, en sus redes sociales en días recientes, refiriéndose a la visita realizada a este punto que, como él mismo decía, ha sido denominado por muchos como el infierno que han tenido que atravesar muchos venezolanos y ciudadanos del mundo para lograr mejores condiciones de vida. La prensa dice hoy que ha disminuido el paso por la selva del Darién, considerando las medidas migratorias que ha tomado Estados Unidos. Se entiende, por supuesto, que haya una disminución del flujo, sin embargo, no podemos olvidar lo que ha ocurrido en los últimos meses y lo que han tenido que atravesar nuestros ciudadanos venezolanos para lograr mejores condiciones. Es nuestro invitado esta mañana, Tomás Guanipa, dirigente de Primera Justicia, nos acompaña en estudio, en entrevista. Buenos días, Tomás, bienvenido a Globovisión. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad y saludos a todas las personas que nos ven a esta hora. Quisimos comenzar la entrevista, digamos, colocándonos en el terreno, ¿no? Y es fácil quizá describirlo, pero una cosa más difícil es estar allí y ver y escuchar las historias de los venezolanos. ¿Qué pudiste encontrar? Mira, la verdad es que es un tema muy doloroso. Uno no imagina poder encontrar tanto sufrimiento y tanto dolor. El punto en el que estábamos era un corregimiento indígena, que era justo el sitio de tierra firme donde llegaban quienes en Chalana terminaban de cruzar la selva del Darién, que, como decías tú al inicio, yo decía en el video, todos coincidían en denominar el infierno. Los testimonios de ver jóvenes dando a luz en plena selva, personas que contaban que su pareja o su esposa tenían 7 o 8 días en la montaña porque no podían seguir porque tenían el tobillo afuera y no había forma de rescatarlo. El ver a una persona contarte que intentó salvar a una persona agarrándolo por el brazo, pero no llegó a tiempo y se ahogó. Niños ahogados, que se separaron de sus padres exactamente, que se separan, u otros que simplemente no pueden más, ni psicológica ni físicamente, y se quedan allí esperando la muerte. Es un tema demasiado doloroso, que yo creo que lo primero tiene que llamarnos a una reflexión, a todas las personas que están pensando en salir por esa vía. Lo primero es que no deben utilizar la selva del Darién como una ruta para salir, porque ponen en riesgo su vida y es profundamente grave lo que allí está ocurriendo. El 71% de los migrantes que cruzan la selva del Darién son venezolanos. Ayer actualizaron las cifras de las personas que habían pasado este año y son alrededor de 275.000. De esos, el 70% son venezolanos y la cifra de este año es muy superior ya a la de todo el año 2021. Con lo cual, yo creo que este es un tema sumamente grave, sumamente doloroso, porque entre otras cosas te hace pensar el nivel de desesperación que debe tener un ciudadano para decidir atravesar la selva y buscar oportunidades en otras partes. Y hay imágenes impresionantes, Tomás. Es impresionante, es verdaderamente impresionante porque uno sabe a lo que va, pero no se imagina el nivel del dolor el que hay. El que ver a tantos hombres llorar cuando te cuentan lo que pasaron, ver a mujeres desgarradas del dolor por lo que ocurren, ver a niños con enfermedades de diarrea por el tiempo que estuvieron. Algunos pasan 7 días, otros pasan 10 días para poderlo atravesar. Creo que también nos tiene que llamar a otra reflexión, que son las políticas migratorias que están teniendo países frente a la migración venezolana, porque es muy doloroso que un país que abrió las puertas a millones de extranjeros como fue Venezuela, hoy se nos estén cerrando las puertas prácticamente en todas partes y no utilizan como ejemplo lo que yo creo que es el ejemplo de tratamiento migratorio más positivo que ha habido en los últimos años en el mundo, que fue lo que ocurrió en Colombia con una política migratoria que permitió que más de 2 millones de personas venezolanas que llegaron a Colombia fueran regularizadas, tuvieran acceso a cuentas, tuvieran acceso a empleo, tuvieran acceso a educación, tuvieran acceso a crédito, a vivienda, a ser ciudadanos, que es lo que debería ocurrir en cualquier parte, y ver la migración venezolana como una oportunidad. Porque, por ejemplo, en el caso de Colombia es un bono demográfico, es pura gente joven la que está llegando que ayuda a la producción y a la economía. Pero en cambio en otros países importantísimos que han sido además promotores de la democracia en Venezuela, como en Estados Unidos, cierran las fronteras e impiden que puedan pasar. Y ahí yo creo que la primera solicitud que hicimos ayer es que toda esa gente que ha cruzado el Darién no los pongan a devolverse y a volver a pasar por el mismo drama y que les permitan entrar a Estados Unidos y que pongamos entonces más bien una política de sensatez y de ayuda, de orientación humana al venezolano que está migrando para que no atraviese el Darién y eso no se convierta en un flujo permanente donde mucha más gente ¿Y las historias individuales muera? son
desgarradoras. Veía en redes sociales la historia de un muchacho que vendió todo aquí para irse, logró reunir, no sé, $4,000, $5,000 para poder irse, y ahora le están diciendo usted no puede entrar, tiene que devolverse, o vea qué hace, o sencillamente lo agarran y lo lanzan en México ahí, vea usted qué hace, y ha perdido prácticamente todo. Y cuando vamos a la individualidad de cada historia nos encontramos con cosas muy impresionantes. Ahora, esta realidad que usted ha podido ver de cerca, supongo que no se adentró en la selva, pero tiene la oportunidad de escuchar los testimonios y ver, digamos, cómo son esos pasos, ha sido de alguna manera minimizada por la vocería oficial en Venezuela. Incluso han hecho chistes. Diosdado Cabello decía en televisión hace días, bueno, es que hay mejor wifi en la selva del Darién no sé, que en cualquier otro país. Yo creo que en cualquier otro país hay mejor wifi que en Venezuela, porque las conexiones en telecomunicaciones aquí son ciertamente muy lentas y son verdaderamente deficientes. Pero más allá de eso, ¿por qué desconocer una realidad que estamos viendo todos? Decir que mi visita al Darién es una muestra de que eso es un montaje es un signo de desprecio a la persona con la que hablamos allí, a las personas con las que hablamos allí, y nos contaron su drama particular y personal. Yo creo que aquí esto es un tema de humanidad, y a mí me parece muy grave, no solamente la opacidad que tiene el régimen actual en manejar la información que ahí está pasando, en tratar de ser pedagógico para pedirle a los venezolanos que no crucen, y en vez de eso negar que lo están haciendo, y luego desconocer una realidad política, económica, social que está viviendo el país, que hace que la gente quiera salir. Había un testimonio de una persona que me decía, eso es el infierno. Y yo le decía, ¿y por qué no vuelves a Venezuela? Eso está en los videos. Y ella me decía, porque vivir en Venezuela para mí también ha sido un infierno. Entonces, esa situación lo que demuestra es que el flujo migratorio va a continuar mientras no haya un cambio económico, social y político en el país. Y por eso también es muy importante el haber hecho una alerta en las visitas que hicimos a Washington, la delegación del proceso de negociación de México frente a las autoridades americanas, para que tengan una política migratoria mucho más humana frente a lo que está pasando en el país, pero para que también se entienda que un proceso de negociación entre venezolanos es fundamental para poner como sujeto al ciudadano común que la está pasando tan mal y que necesita ver que anteponemos a nuestros intereses particulares políticos, además por demás legítimos, los intereses de la gente para lograr que en Venezuela haya derechos políticos, elecciones libres, soluciones a los problemas que están pasando en Venezuela y un logro de un cambio económico que es fundamental para todos. ¿Y qué pudo percibir en esa visita y en esas reuniones? ¿Hay disposición por parte de las autoridades de Estados Unidos en el tema? Me responde cuando regresemos de la pausa cómo ha sido la receptividad. A las 6:59 vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Tomás Guanipa, dirigente de Primero Justicia, y les vamos a dejar mientras tanto con un mensaje de Ecoprácticas. Ya regresamos, prepare sus preguntas y comentarios, pon la etiqueta Primera Página a través de Twitter. Ya venimos. Práctica.